Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Evodio Sánchez, director de RCE, de Responsabilidad Social Empresarial en el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, en el contexto del 15º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. Evodio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos y a tu audiencia. Gracias por tomar la llamada, Evodio. Bueno, primero comenzar porque nos cuentes pues de qué se trata este encuentro latinoamericano, por un lado, y sobre todo, digamos, cuál es la discusión que está en el presente en el Centro Mexicano para la Filantropía. Sí, claro que sí. Bueno, pues este evento sobre todo tiene el objetivo de distinguir a 981 empresas que obtuvieron el distintivo. Para obtener este distintivo, las empresas tienen que contestar un instrumento en el cual demuestran prácticamente sus avances, principalmente en 4 rubros, que es el cuidado del medio ambiente, la ética, la vinculación con la comunidad y la parte también de gobierno de responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante reconocer todo el esfuerzo que tienen las empresas en estos 4 rubros. Y por otro lado, en la segunda pregunta que me hacías con respecto a cuál es el planteamiento que tiene el CEMEFI hoy en día con respecto al distintivo, bueno, pues ahorita el distintivo lo estamos buscando, sobre todo que sea un propulsor de las empresas en responsabilidad social y sostenibilidad que agregue valor al negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Lo importante para nosotros es que las prácticas de responsabilidad social impacten en los problemas sociales que las empresas se plantean dentro de sus estrategias y por otro lado también se cree ese bienestar a la sociedad y al cuidado del medio ambiente. Claro. Ahora, ¿cómo se vincula el distintivo con el justamente ESG, ¿no? Es decir, esto que pues se ha convertido ya en también un referente incluso desde el punto de vista de los mercados, con una vinculación. ¿Cuáles son los puntos de contacto, digamos? Bueno, el modelo ESG, ¿no? Que Ajá. prácticamente trata el modelo de gobernanza, el modelo del cuidado del ambiente y la parte social, ¿no? Que son los 3 ejes principales del ESG, están muy vinculados con el instrumento porque el instrumento de algún la parte de responsabilidad social y sostenibilidad. Uy, estamos teniendo, hay un problema con el enlace con Evodio Sánchez, el director de RCE o Responsabilidad Social Empresarial en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía, y le planteaba pues justamente dónde se conectan el ESG, que se refiere a las iniciales de Environment, Society and Governance, digamos que son tan importantes en la discusión bursátil en Estados Unidos y cómo se toca con el distintivo acá en México, ESR, y eso es lo que nos decía. Ahora sí parece que ya te recuperamos, Evodio. Ah, todavía no, así que estamos en ello. Y bueno, pues en este contexto es una discusión bien interesante, sobre todo porque pues justamente, digamos, hay toda una serie de planteamientos. Uno, con el valor que esto genera desde el punto de vista de negocios, es decir, hay una orientación muy concreta vinculada a los mercados, pero también, digamos, cómo atender esto que se conoce como greenwashing, es decir, que pues de repente las empresas toman medidas muy visibles, pero de fondo pues no necesariamente están resolviendo algunos de estos asuntos. Evodio, ya te recuperamos. Si continúas con la respuesta, por favor. Sí, claro que sí. Entonces, te comentaba, el modelo ESG en sus 3 ejes de gobernanza social y cuidado del medio ambiente, pues básicamente tienen esa visión de propulsar en las empresas y emprender acciones de responsabilidad social que impacten de forma positiva en los grupos de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo del distintivo también incluye esos ejes de gobernanza, solo que nosotros los tratamos prácticamente en 5 vertientes que mencioné al inicio. Y esos 2 modelos, junto con otras normas y certificaciones que el distintivo contempla, porque no solamente hay que contemplar que 981 empresas que son
probablemente las más importantes del país, no solamente se quedan con modelos ESG, o sea, también hay que contemplar que el instrumento, el distintivo actual, tiene que contemplar normas como la SA8000, la ISO 26000, el GRI. Entonces se podría decir que el distintivo es mucho más holístico en ese sentido, o sea, contempla varias normas, sobre todo para de alguna manera contemplar los requisitos que las empresas están teniendo en sus diferentes industrias para responder a las necesidades de sus grupos de interés basadas en normas y certificaciones y buenas prácticas, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que podría decir que existen de diferencias entre el ESG y el modelo de distintivo, que a su vez creo que los dos se complementan bastante bien. Claro. Ahora, ¿cómo observas la discusión del famoso greenwashing o cuando a veces las empresas, pues digamos, pueden llegar a cumplir con ciertas certificaciones, pero en otras áreas pues simplemente no cumplen de fondo y de repente pues observamos en el mundo corporativo estadounidense que la Securities and Exchange Commission, el órgano que se encarga de regular a las empresas públicas, pues dice le vamos a dar una revisión, proponen 2 reglas, etcétera. Preguntarte cómo se desdobla eso en México, es decir, esta otra parte, ¿no? Que sí es importante. A veces vemos empresas que tienen todos los requerimientos, pero de repente le surgen casos de corrupción y ahí queda muy visible pues que algo no estaba funcionando bien, ¿no? Más allá de casos aislados. Sí, claro. Bueno, mira, el famoso lavado de cara en las empresas definitivamente es una problemática que se presenta en Estados Unidos y yo diría que a nivel mundial, ¿no? Hay que recordar que la responsabilidad social prácticamente, digamos, como hoy la responsabilidad corporativa, como hoy la conocemos, tuvo sus orígenes ya de una manera más masiva en la crisis de Enron, precisamente en el 2001. A partir de eso, el enfoque fue mucho de cumplimiento y reputación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas se empezaron por de alguna manera demostrar a sus grupos de interés que estaban haciendo algo en responsabilidad social. Entonces, es cierto que hoy en día, por ejemplo, el distintivo evalúa a las empresas en 150 indicadores. Entonces, es imposible que una empresa esté bien en 150 indicadores de responsabilidad social. Claro. Entonces, sí es cierto que en varios de esos indicadores pudiera estarse presentando simplemente el cumplimiento y la reputación, ¿sí? Ahora, la empresa, hay que recordar que la responsabilidad social va más allá de la ley, es decir, es voluntaria, es transparente y de alguna manera cuando una empresa o existen críticas en el sentido de que está haciendo un lavado de cara, es decir, solo está cumpliendo con el cumplimiento y la reputación, lo que habría que analizar básicamente es si ese indicador en particular, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, ahorita la ética, ¿no? Que la ética normalmente está relacionada con riesgos operativos que tiene la empresa. O sea, es decir, una empresa puede estarle fallando a su comunidad, ¿no? Pongamos el ejemplo de una minera que le falla en algún aspecto a su comunidad, o alguna entidad financiera que le falla en una mala práctica financiera. En ese sentido, que son indicadores claves dentro de esas industrias, sí es importante que hoy las empresas cuiden que no se esté haciendo lavado, es decir, que no solamente estén haciendo labores, por ejemplo, capacitar a la comunidad cuando dices, oye, pues sí está muy bien que capacites a la comunidad en el cuidado del medio ambiente, pero más bien preocupémonos por el impacto negativo que se está causando al ambiente y empecemos a trabajar en ese sentido. Yo te podría decir que en las CCRs en México, esa parte, sobre todo en los últimos 5 años, las CCR se han preocupado mucho por dejar la imagen y la reputación y pasar a lo que es la generación de valor. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Evodio Sánchez, el director de RCE en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía. Evodio, ¿y cómo has observado la evolución de la discusión y sobre todo hacia dónde tendría que ir en México con respecto a la responsabilidad social empresarial y a esto que estamos platicando antes de irnos al corte en función pues de esta dimensión que tienen las empresas, los 150 indicadores, etcétera? ¿En dónde está la discusión hoy? ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde tendría que ir?
Pues mira, yo creo que hoy la discusión está prácticamente en 5 ejes muy importantes, que las empresas prácticamente ya no tienen otra salida más que evolucionar y madurar en la responsabilidad social, principalmente por estas 5 razones que voy a mencionar. La primera es el sentido de la reputación, ¿no? O sea, hoy en día, y lo vimos con el caso de Enron, cuando una empresa se encuentra en un problema de reputación, dependiendo del tamaño y de la afectación, inclusive puede desaparecer, como es el caso de Enron. Entonces, la reputación es una cosa hoy muy importante y tiene un valor dentro de los grupos de interés de las empresas. El segundo propulsor muy importante dentro de la responsabilidad social y la sostenibilidad es el hecho de la creación del segmento verde. ¿Qué quiere decir? Es ese segmento que tiene un poder adquisitivo mayor y una educación mayor al promedio, que se preocupa por que su compra sea responsable. Eso está afectando prácticamente todos los mercados y ha hecho que las empresas también le pongan muchos énfasis en sus productos, en crear productos sobre todo responsables que cuiden el medio ambiente. El tercero tiene que ver con la parte de la inversión. Ningún inversionista hoy en el mundo pondría su dinero en una empresa que no tenga un informe de sostenibilidad y que no esté trabajando, porque la sostenibilidad es de largo plazo y la inversión también. Entonces, hoy en día la parte de los inversionistas también está pegando muchísimo. La cuarta es la parte de la legislación. Hoy tenemos el Acuerdo Verde en Europa que exige que en el 2025 todas las empresas se encuentren en la descarbonización, es decir, que todas las empresas compensen todo el impacto negativo hacia el ambiente. Compensen quiere decir que todo o sea, toda la energía que se crea, que normalmente se crea con petróleo sea compensada y de alguna manera renovada hacia el ambiente, ¿no? Eso ya 69 países ya entraron, que representan prácticamente el 60% de la economía mundial. Eso también va a afectar y tarde que temprano va a llegar a México. Y la última, el quinto, que también es importante, es la presión que existe de los mismos empleados, ¿no? O sea, los empleados ya también se cuestionan por qué, en dónde están trabajando, por qué es que deben de exigirle a sus empresas el que sean una empresa responsable con el medio ambiente y que además se preocupe por cuidar a la sociedad. Esas 5 cosas prácticamente están obligando a las empresas a entrar de lleno en la responsabilidad social, alejarse del famoso lavado de cara y prácticamente buscar el incremento de valor con las iniciativas de responsabilidad dentro de los modelos de negocio. Entonces, como puedes ver, ya no existe prácticamente salida para no entrar dentro de la responsabilidad y sostenibilidad para las empresas. Es por eso que la mayoría de nuestras CSRs ya se encuentra en ese camino de buscar no solamente el impacto y la reputación y el valor social, sino buscar la parte de impactar en los problemas sociales y ambientales que hoy tenemos, ¿no? Como es la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, etcétera, etcétera. Claro, ahora vinculado justo al cuarto punto, ¿cómo o qué ha ocurrido, cómo se han adaptado las empresas en esta administración en donde, bueno, pues hemos visto toda una discusión en el sector energético, particularmente eléctrico, vinculado a los temas de pues los jugadores en energías renovables, lo que han dicho entes del sector privado, por ejemplo, el SEG, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, es que de cambiarse las reglas, finalmente, bueno, pues no salió adelante la reforma eléctrica que se buscaba, o bueno, energética, porque también tenía que ver con hidrocarburos que se buscaba en el Congreso, pero sí la Suprema Corte de Justicia determinó que es constitucional los cambios que se hicieron desde el año pasado y que, pues de acuerdo a estos organismos, dicen, pues no son muy proclives, digamos, a que México pueda cumplir desde el punto de vista de la inversión que se requiere para ir haciendo esta transición energética hacia fuentes renovables y a partir de ahí, pues poder que muchas empresas puedan cumplir con los objetivos de mitigación. ¿Cómo empata, digamos, esas dos tendencias? Porque por un lado, pues tienes un gobierno que parece que de repente no va en ese sentido o va en el discurso, pero en los hechos va a ser complicado que se logre alcanzar esos niveles de inversión, dados los limitantes que están poniendo. Y por otro lado, empresas que buscan, pero pues lo tienen más complicado. Sí, es una pregunta muy interesante en el sentido de que hay que recordar que las empresas, sobre todo las empresas globales y grandes, ¿no? De esas 981, pues ya no se encuentran en mercados regionales y locales.
se encuentran en mercados globales. Es cierto que hoy en día la política energética de México se encuentra lo podríamos decir, en una barrera de entrada de incertidumbre en ese sentido, sí. Pero por el otro lado, no pueden dejar de competir globalmente. Veamos el caso de empresas cementeras que se encuentran prácticamente compitiendo en todo el mundo. No podrían estar diciendo, oye, cambiemos solamente la tecnología de México y empecemos a avanzar, o solo cambiemos la de Estados Unidos porque es la que ahorita se nos preocupa, o la de Europa. Entonces, hoy en día las empresas, la visión que tienen es mucho más global. Entonces, la mayoría de las empresas grandes lo que está haciendo es decir, bueno, independientemente de que hoy en día el clima político, en el sentido de tener certidumbre de cómo va a ser en esa parte de la alineación entre lo global y lo local, las empresas ya se están preparando. Y se están preparando sobre todo por una presión de los mismos consumidores. O sea, esto ya va más allá de la ley, porque dicen, si mi consumidor ya me lo está exigiendo, ¿para qué me espero a que la ley me alcance? Probablemente en este sexenio no hay avances, pero tarde o temprano vamos a tener que llegar, porque nos vamos a acabar el planeta si seguimos con esos hábitos de consumo de energía que prácticamente no tienen sostenibilidad. Entonces yo me mantengo con una mentalidad positiva, en el sentido de que las empresas ya están tomando esto en cuenta dentro de sus estrategias, y aunque hoy en día no está dentro de las 3 prioridades la parte de las empresas de cambiar prácticamente todo su consumo hacia fuentes amigables con el ambiente, sí te puedo decir que está entre las primeras 5. Entonces, sobre todo por los riesgos que esto podría representar, el no estar en la curva de innovación. Acuérdense que ahorita ya toda la competitividad se basa en curvas de innovación. Si yo estoy en una curva de innovación abajo, el día que la ley de alguna manera sea una realidad, tanto global como local, y yo me encuentro en una curva de innovación inferior, pues prácticamente estaría en una desventaja competitiva. Entonces, las empresas en ese sentido están avanzando, pese a que hoy en día no está claro la parte de la reforma energética, y están empezando a trabajar y prepararse para que por lo menos para el 2025 esté muy clara la estrategia energética dentro de las empresas. No así, y esto es otra pregunta que tendríamos que tratar, que sería el caso de las pymes, ¿no? Claro. Hay que recordar, en este país 95% de las empresas son pymes, y micro más bien. Sí, sobre todo la otra parte en términos de pues empresas que a lo mejor no es que se van a salir de México ni mucho menos, pero reducen la intensidad de capital que van desplegando en México, siendo un país evidentemente muy atractivo por otros temas que están vinculados a la reorientación de cadenas de suministros, al famoso nearshore, o digamos el tener más resiliencia en las mismas, y otras consideraciones, diría incluso geopolíticas, en donde también la parte ética entra, y ahí hay, bueno, pues una ventaja que puede ayudar a compensar, pero ese es un asunto. Y lo que mencionas de las pymes, desafortunadamente se me acaba el tiempo, pero es un tema fascinante también del lado de los consumidores, ¿no? Que tanto el consumidor, como ya lo mencionabas, pues premia o castiga a las empresas, pero sobre todo cómo puede ser más visible de cara al consumidor, y la otra parte en un escenario de inflación también que tanto puede impactar, pero pues ya no va a dar tiempo, y por eso va a estar interesante la discusión que van a tener justamente en el evento número 15 del encuentro latinoamericano, vinculado por supuesto a estos temas. Te agradezco mucho la entrevista, Evodio. No, muchísimas gracias, les agradezco el haberme escuchado, y un saludo y buenos días a toda tu audiencia. Ahí escuchamos a Evodio Sánchez, el director de RCE en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía,